Muy bien, siempre lo decimos, hace horas nada más han terminado las elecciones en la Argentina. Hay un nuevo panorama legislativo. Bueno, ¿qué pasa de cara a la actividad económica con las empresas lácteas en la Argentina? Hemos ya abordado desde este espacio de noticias la realidad de varios sectores. Pero bueno, ¿qué pasará con los lácteos en nuestro país? ¿Cómo será la realidad de las empresas superando la etapa pandémica y entrando en este nuevo panorama legislativo? Marina. Claro, también consultar cuál es la expectativa que tienen ante el programa productivo que adelantó el presidente Alberto Fernández, que va a presentar a fin de año. Según el INDEC, los lácteos acumulan un aumento superior al 60% en el 2021. Están por encima de la inflación. ¿Cuál es la situación del sector y cuáles son las demandas de los productores? Bueno, de todo eso vamos a hablar con Alejandro Bertín, quien es presidente de la empresa de lácteos San Ignacio. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marina, Ezequiel, ¿cómo andan ustedes? Un gusto, un placer. Alejandro, gracias por el tiempo. Bueno, la primera pregunta obligada tiene que ver con este nuevo panorama legislativo. ¿Cuál es la mirada del sector? Mucha incertidumbre, obviamente. Nadie sabe muy bien qué temas se van a tratar. Empiezan a aparecer entre las sombras este tema de un nuevo impuesto a los productos envasados de 3%, eso evidentemente lo termina pagando el consumidor. Esto fue una novedad que salió hoy en el diario, nadie lo esperaba. O sea, digamos, esto de hoy son más impuestos, el resto no sabemos nada. La verdad que no tenemos ninguna información que nos permita anticipar cuál va a ser las políticas que se van a presentar, ¿no? La verdad que no, mucha incertidumbre. Y ante esa incertidumbre, ¿cuál es la expectativa o cuál es la demanda del sector lácteo en particular? Mirá, a ver, la expectativa como pyme, yo voy a hablar ahora como empresario pyme, yo digo, vivimos a la defensiva, o sea, el sector vive esperando a ver de qué lado va a venir el tortazo. La verdad que, digamos, ahí ustedes mencionaban un aumento de los lácteos, ¿no? Que hubo. Y cuando uno mira periodos cortos, como puede decir, en el año aumentaron los lácteos tanto, a veces son miradas parciales, porque lo que hay que mirar es cuánto aumentaron los lácteos quizás en 2 años. Y el aumento, yo les digo, por ejemplo, el aumento del precio de la leche al productor de enero a julio aumentó un 75%. Wow. Estoy hablando de 7 meses. Ustedes dirán, es mucho, es poco. Bueno, la verdad es que si uno lo bianualiza, en el 2020 el aumento del precio de la leche al productor fue del 20%, ¿no? Entonces, a veces digo, la Argentina tiene una inflación y después cada sector tiene su propia dinámica, donde al final del día las inflaciones se acoplan o se asimilan o se asemejan pasado un determinado periodo de tiempo. Y inevitablemente un industrial que agrega valor y transforma la leche en productos de consumo, tiene que pagar lo que el productor necesita para que el mismo sea sustentable, ¿no? Y eso inevitablemente hay que trasladarlo al consumo, si no, se acabó el margen, no hay negocio, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en más? Bueno, yo diría que va a depender del nivel de consumo, del mercado interno, de que cómo se sostenga esto, con salarios, con ingresos, con exportaciones, a ver qué pasa con los precios internacionales. Aparentemente, y gracias a Dios, parecieran que van a estar estables. Ustedes saben que el precio de la leche también está muy vinculado al valor del alimento, de la vaca, que básicamente es el maíz. Entonces también tenemos que mirar un poquito el maíz. Es un sistema como todos los sectores productivos que tienen su complejidad de análisis, y no se puede mirar solo un indicador, ¿no? Hay que mirar un poco más amplio para poder entender cómo se visualiza el futuro, digamos. De hecho, estamos en un año de una muy buena producción de leche, el clima fue súper benigno para la producción de leche. Eso, si uno mira las estadísticas, las exportaciones fueron muy fuertes
Disculpen, está ladrando mi perro. No hay problema, estamos acostumbrados. No hay problema. Estoy en mi casa, pido disculpas. Bueno, hay que ver cómo se acomoda el productor para el año que viene, si volvemos a tener un año tan benigno en términos de clima y la oferta de leche del campo sigue siendo buena y los precios afuera se sostienen, bueno, puede haber una expectativa de buena colocación de los excedentes de exportación en el exterior. Pero bueno, no ayudan los controles de precios, en fin, ¿no? La suba de costos, nada de eso ayuda. Alejandro, veía la historia de su empresa desde la década del 40 y mientras hablabas pensaba en estas fotos de la Argentina, cuántas veces nos hemos encontrado hablando de lo mismo, los mismos temas. ¿Cuál sería la agenda a largo plazo para cambiar el esquema en algún momento en la Argentina? ¿Cuáles serían esos ejes sobre los que habría que trabajar, esa mesa de diálogo real para tener un cambio profundo y no esperar el golpe, como decías en algún momento, ¿no? Sí, bueno, correcto. Es muy buena la pregunta porque yo tengo una respuesta. Y tengo una respuesta que está alineada y está basada en términos de datos objetivos que surgen de fuentes oficiales. El 75% del PIB privado lo generan las pymes. El 25% lo generan las grandes empresas. 7 de cada 10 empleados trabajan en las pymes. Las pymes generan más que la famosa vaca muerta y de la que ustedes quieran llamar lo que quieran. Con lo cual, las pymes, sin ninguna duda, son la salida de la crisis recurrente de la República Argentina para terminar con la pobreza, generar empleo y generar riqueza genuina. Las pymes no se van a ningún lado. Las pymes están donde nacieron. Las pymes se quedan donde el dueño las fundó. Tienen un compromiso muy fuerte, histórico, con la región de donde pertenecen. Con lo cual, ahí saquémonos de la cabeza el cuco que nos vamos, que se va, que el capital, que la cosa. Yo no puedo meter mi empresa en el baúl del auto e irme. Yo no puedo ir a ningún lado, ni tengo ganas de ir a ningún lado. Yo me quiero quedar acá, de donde soy. Entonces, a ver, hay que darle a las pymes la posibilidad de que puedan mostrar todo su potencial. La Argentina está sentada sobre un vergel de riqueza que no se le da la posibilidad de manifestarse. Y cuando hablo de pyme, no hablo solamente de una industria láctea mediana como es la mía, que somos exportadores, en fin, que por ahí tenemos alguna característica distinta. Estoy hablando del peluquero. Ayer estuve con el peluquero hablando de esto. Con el ferretero, con el taller mecánico, con el que vende repuestos, con el que fabrica máquinas, con el camionero, con la empresa de transporte, con el de la logística. En fin, las pymes son multisectoriales y multiterritoriales. Ahora, ¿cuáles son los 3 temas que afectan a todas las pymes en la República Argentina? Porque hay solamente 3. El tema financiamiento, acceso al financiamiento, ¿no? Las pymes están en boca de todos y en manos de nadie. Cada gobierno que sube, sacamos un programa para que las pymes, tantos miles de millones de pesos. ¿Ustedes saben cuántas pymes acceden a esos millones, miles de millones de pesos que se lanzan, que se gasta por ahí más en publicidad? Menos del 10%. Y en muchos casos ni siquiera saben cuánto. Primer tema. Segundo tema, impositivo. Claro. Las pymes estamos financiando a las provincias y a la nación. Una empresa como la nuestra, lo que le debemos a los proveedores que no le podemos pagar, lo tengo retenido en ingresos brutos en distintas provincias que retienen indebidamente, violando la ley, nos retienen los ingresos brutos. Nos quita capacidad de financiamiento. Y sin ese financiamiento nosotros no podemos progresar. Con lo cual hay que terminar con el régimen de percepciones y retenciones de ingresos brutos. Hay que generar una cuenta tributaria única que compense, ¿no? Si Entre Ríos me debe y yo le debo a Buenos Aires, bueno, que se arregle entre ellos, claro, que se compense, qué sé yo. Pero que no pongan de intermediación al más débil, al eslabón más débil y al único que genera riqueza en el país. Porque ni la provincia a la que le debo, ni la provincia que me debe generan cero de riqueza. Son administradores de los recursos públicos, ¿no? Y después está todo el tema laboral, ¿no? Que el tema laboral tiene varios ribetes, ¿no? Uno es la conflictividad, el litigio
permanente que tienen las empresas con sus empleados. ¿Por qué no se genera empleo en la Argentina? Esa es la pregunta que se deberían hacer los que legislan. ¿Por qué no se genera empleo en la Argentina? ¿Por qué la gente tiene miedo de tomar empleados? Ayer hablaba con el peluquero, verán que tengo el pelo cortito. Ayer, hablaba con el peluquero y le digo, ¿por qué no tomas a nadie? Pero ni loco, me dice. A mí me hacen un juicio y tengo que cerrar la peluquería. Yo no puedo hacer nada, no me defiende nadie. Yo no tomo a nadie. ¿Sabes quién está atrás ahí? Es mi mujer. Y trabaja mi vieja conmigo. No contratan a nadie. Entonces, el régimen de indemnizaciones, vos tenés que despedir a alguien y muchas veces te obliga a cerrar la empresa. Y los dictámenes de los jueces dicen tenés que pagar este dinero en tal fecha, si no lo pagás te embargan la cuenta. ¿Cómo saben que vos lo podés pagar? ¿Cómo saben que vos tenés el dinero para poder pagarlo? Ni siquiera te preguntan cómo lo podrías pagar. O sea, hay muchas cosas que son verdaderamente contra la generación de riqueza y contra el desarrollo de las industrias o de los comercios pymes. Ustedes fíjense, hace 4 o 5 años atrás había 700.000 pymes en la Argentina. Antes de la pandemia había 600.000 y hoy hay 523.000. No hay generación de empleo y no hay generación de riqueza. Las organizaciones sociales tienen 8 millones de personas entre 18 y 65 años con capacidad de trabajar. ¿Ustedes saben cuánta gente empleada formal hay en la Argentina? 9.600.000. O sea, tenemos casi la misma cantidad de gente que quiere trabajar y no consigue trabajo que gente que tiene trabajo. Y de esos 9.6 millones de personas que tienen trabajo, solamente el 37% están sindicalizados. Con lo cual, los sindicatos definen básicamente quién trabaja y quién no trabaja. Entonces, a ver, todo esto que yo lo digo tan rápido y no les quiero robar tiempo. La solución de la Argentina está ahí. Si vos decís, ¿dónde está la agenda? Está en esto. Está en resolver y entender qué es lo que necesitan las empresas para generar riqueza. Y para generar riqueza lo que necesitamos es que nos dejen trabajar. Claro. Y tenemos que tener un mínimo de certeza, porque vivimos en la incertidumbre permanente, de poder acceder a créditos a largo plazo, de que tomar empleados sea un placer y no un castigo. No tenemos problema en formar gente. O sea, nosotros tenemos 2 plantas en la provincia de Santa Fe. En una de las plantas, 7 de los muchachos que ingresaron jóvenes reemplazando a empleados que trabajaron toda la vida ahí, los decidimos terminar la escuela secundaria y 3 de ellos están recibiendo ahora en la escuela técnica láctea. No tenemos problema en ayudarlos, en apoyarlos, en darle el tiempo, en pagarle. Ningún problema. Y la mayoría de las pymes tienen ese compromiso. Ahora, lo que nosotros no podemos vivir es en permanente conflicto y en permanente estrés financiero. En muchas cosas, en muchos casos, no por ser malos administradores, porque también, a ver, no somos todos, digamos, puede haber algunos que administran mal, pero estamos trabajando para sostener al Estado. Más allá de todos los impuestos que pagamos, nos retienen indebidamente cosas. Entonces, la agenda pasa por ahí. 3 vectores para no aburrirlos, el laboral, el fiscal y el financiero. Bien. ¿No? Esa es la agenda. Bien. Bueno, en eso coinciden, hemos entrevistado a referentes de pymes, a la gente de Monapi y a distintos productores y parece que en esos 3 lineamientos coinciden desde ese sector productivo. Habrá que ver si efectivamente la agenda se incorpora, ¿no?, a partir de diciembre, sobre todo la cuestión de los créditos blandos, es lo que estábamos escuchando. Sí, voluntad política, ¿no?, que es lo que se necesita. Sí, yo les digo, no sé qué le van a ir a presentar a la FMI. Sinceramente no lo sé, ¿no? Y por ahí me excede a mi conocimiento de la macroeconomía. Pero la verdad es que hay muchos especialistas en macroeconomía y hay pocos especialistas en microeconomía, ¿no? Y la microeconomía, la sumatoria de la microeconomía es lo que hace la macroeconomía al final del camino, ¿no? Y si no entendemos cuáles son las necesidades de la micro, que son las pymes, no vamos a entender nunca qué es lo que necesita el país. Y la verdad que si uno le va con un plan, creo yo, al Fondo Monetario Internacional, con las modificaciones necesarias para el desarrollo del mundo pyme, las pymes tienen un apalancamiento que no tiene ningún sector en Argentina. Es el sector más eficiente de la economía argentina. Ustedes ponen $1 en una pyme y les devuelve 26.
Ustedes ponen $1 en una empresa grande y les devuelve 2. No está mal. Ahora usted pone $1 en el Estado y le devuelve medio. Claro. ¿No? Yo le pregunto a ustedes, yo le digo, tengo un negocio, muchachos, y les planteo estos 3. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Dónde ponen el dinero? Bueno, vamos a suponer que aumentamos el financiamiento a las pymes. No le damos el 1,4, el 1,5 del PBI, le damos le damos el 5% del PBI. 3,5 puntos más de lo que están recibiendo hoy. Ustedes me dirán, bueno, Alejandro, no vamos a crecer 26 veces, o sea, no va a tener no tendrá un apalancamiento 26. La mitad, ustedes hacen el cálculo y les aseguro que la Argentina puede crecer a tasas, el PBI puede crecer a tasas de entre el 10 y el 15% anual, fomentando y sacándole el pie de encima a la industria pymes. Y esto termina en poquito tiempo con la pobreza en la Argentina. Entonces digo, estas cosas que las promueve Monapi, que los empresarios pymes las entendemos muy bien y las sufrimos y creemos sinceramente que es la salida. Y esto no tiene nada contra las grandes empresas, se los aseguro. Somos proveedores de grandes empresas y somos clientes de grandes empresas. Las grandes empresas también necesitan un tratamiento adecuado. Pero si no se van, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí. Ustedes fíjense, hay 523.000 empresas pymes en Argentina, hay 1.200 empresas grandes en la Argentina. 1.200 nada más. Y en descenso. Y las pymes en descenso. Y si queremos generar riqueza de verdad, terminar con esto, todo esto tiene que estar en ascenso. Si no, no se van. Este tema del impuesto a los alimentos envasados es una espanta inversión. El cambio real. Alejandro, muy claro. Vamos a seguirlo seguramente más adelante al tema. Muy amable por el tiempo. No, gracias a ustedes. Y gracias por la oportunidad de expresarme. No hablé mucho del sector, pero bueno, estamos todos involucrados en el mismo barco, ¿no? Totalmente. Claro, no del lácteo específico, pero del PYME en general. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Ok, gracias. Adiós.